en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Bueno, muy buenas a todos. Saludos desde Bolivia. Mi nombre es Alejandra Buitrago y estoy acá para presentar este capítulo con nuestra invitada especial, que es Natalia Estipo, de Santiago de Chile, con el proyecto Trama. Ella es socia y directora ejecutiva de la gestora cultural Trama, licenciada en Artes Visuales, con mención en Teoría del Arte y especializada en Arte Contemporáneo Latinoamericano. Inició su carrera profesional en la investigación, el archivo y la curaduría, y actualmente se dedica a gestionar proyectos de arte público centrados en la democratización y descentralización del arte en Chile. Natalia, es un placer tenerte en este capítulo y realmente un honor para mí poder hacerte esta entrevista. Como sabes, esta es una red donde tratamos de también conectar entre emprendedores sociales o personas que estamos apuntando a generar un emprendimiento. Y bueno, ¿no? Es un placer también saber un poco más acerca de ti y me gustaría preguntarte si nos podrías contar un poquito más acerca de lo que hacen con Trama, sobre los proyectos que tienen de repente, para poder también conocerte un poquito más y contextualizar sobre qué va esta entrevista. Súper. Gracias, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, creo que trama es algo un poco complejo de describir porque creemos que estamos haciendo algo eh, que es bastante innovador. Nosotros trabajamos mucho desde la innovación, pero nos definimos como una innovación social, incluso más que una innovación cultural. Nosotros trabajamos con la cultura y con las artes, pero con el enfoque puesto en cómo esto de alguna manera puede ser un catalizador de otras experiencias para satisfacer otras necesidades también que tiene la sociedad. En ese sentido, uno de nuestros mayores labores es antes de cada proyecto, incluso para poder llegar a realizar un proyecto, desmitificar el arte o la cultura como algo secundario, como algo que viene después, de que ya todo está saneado, cuando todo está más o menos bien, cuando ya se subsanaron las necesidades de primer orden, de ahí recién podemos empezar a hablar de arte y cultura. Nosotros creemos, estamos seguras y estamos generando también estudios que apuntan a demostrar que no es así, que de hecho el arte y la cultura pueden ser catalizadores para satisfacer otras necesidades de primer orden que nos resultan más urgentes como sociedad. En ese sentido, nuestro punto de mayor interés es el espacio público. Nosotros hace mucho tiempo hemos visto como sociedad nos hemos ido alejando de nuestros espacios públicos, de la ciudad, digamos. Usamos los espacios públicos y la ciudad como espacios residuales de tránsito, pero dejamos de verlos como ese espacio donde nos encontrábamos, de alguna manera, con pares que tal vez no conocemos y que no nos encontraríamos en ningún otro contexto. Y eso también ha hecho que de alguna manera también nos apartemos como personas que viven en sociedad. Y eso ha afectado directamente la empatía y otras cosas que son necesarias para afectar de forma positiva a nuestro entorno. Y una de nuestras preguntas eran cómo nosotros podemos hacer que el espacio público vuelva a ser ese espacio de encuentro, vuelva a ser ese espacio donde la gente se relaciona, donde la gente puede abordarse desde las emociones con respeto, con empatía, compartir experiencias, colaborar en proyectos comunes, etcétera. Y en eso, bueno, yo como bien dijiste tú, soy de formación, soy teórica del arte y partí mi carrera profesional desde esa investigación, de la investigación de qué es lo que causa el arte en las personas, en la sociedad. Y ahí me di cuenta de otra cosa paralela que también me hizo pensar en la necesidad de habitar otros rubros, que era que me imagino que esto es un problema que sucede en todos los países, pero en Chile se ve bastante marcado, es que el arte es sumamente hermético y sumamente elitista. El arte y la cultura es algo a lo que la mayoría de la gente no puede acceder, no accede y por lo tanto cree ser ajeno. A mí me pasaba que recién partiendo mi vida laboral, mi familia no viene de una familia artística, para nada. Y pasa mucho en Chile, imagino que en otros países también pasará, que
acceden a puestos de trabajo o a mejores situaciones laborales cuando uno conoce o es hijo o es amigo o es nieto, es, no sé, primo de alguien que ya está dentro o como validado dentro de ese ecosistema. No era mi caso, pero tuve la suerte de tener trabajo al tiro. Yo siempre he sido una persona bien disciplinada en ese sentido. Pero me di cuenta rápidamente que yo ni siquiera podía compartir con mis más cercanos esa pasión que yo sentía por las artes y la cultura. Y la mayoría de las veces era porque la gente tendía a responder que no se involucraba porque no entendía, porque no sabía de arte. Por lo tanto, mejor no opinar de lo que uno no sabe. Y yo, en ese momento fue como, esto no puede ser. No puede ser que la mayoría de las personas no opinen de arte porque creen que hay que saber, tener un título o pertenecer a una élite social para poder opinar sobre algo que es bastante abstracto, que viene de las emociones, que de alguna manera es lo que nos hace más humanos como esencia, digamos, que no tiene una funcionalidad en específico, sino que es algo que de alguna manera todos deberíamos poder entender solo por el hecho de ser humanos, ¿cierto? Y en ese sentido yo dije como, no puedo seguir dentro de este ecosistema. Tiene que haber una forma de generar un ecosistema paralelo, de alguna forma que pueda colaborar con el ecosistema que ya existe de la cultura y las artes, pero que sí sea un ecosistema dirigido a acercar el arte y la cultura a las personas. Pero mi caso era distinto, porque yo no soy artista, no me identifico como una artista, yo me identifico como una gestora del arte, una gestora de la cultura. Y para mí sí era importante, independiente de que el arte exista por ser arte y en sus fundamentos internos, sí me interesaba acercar el arte a las personas e intencionar ese acercamiento. Porque de alguna manera, queramos o no, intencionamos lo contrario. Por muchos años vivimos intencionando esa lejanía. Por lo tanto, no era de un minuto a otro pensar que esa cercanía se iba a dar de forma espontánea, si de alguna manera la sociedad trabajó para que eso se separara. Entonces yo dije, bueno, hay que trabajar para que eso se junte. Y en eso empecé con todo esto de lo que en el fondo está más relacionado también a Catalyst, que es cómo pensamos en un futuro más sostenible. Y la lejanía de la gente con el arte a mí se me relaciona con muchas cosas en el fondo, muchos otros padecimientos sociales e incluso medioambientales que tienen que ver con mucho individualismo, con mucho elitismo, con mucha desigualdad, con muchos problemas en el fondo que vienen mucho más, por decirlo así, están mucho más enraizados en la sociedad, que explican muchos de estos como padecimientos sociales, entre ellos la lejanía a la cultura. Y como todo viene más o menos de una misma raíz, también creo que en sus soluciones se conectan. Y ahí es donde empezó también uno de los mayores desafíos de trama, demostrar, como dije en un principio, demostrar que la cultura y las artes no solo son algo agregado, un adorno, algo en el fondo para satisfacer el ocio después de que ya hicimos todo lo que necesitábamos hacer para sobrevivir, sino que es de hecho un catalizador para que podamos vivir en armonía, para solucionar algunos problemas sociales que tenemos incluso, y para también generar representatividad de las personas. El proyecto artístico de alguna manera tiende a ser esta puerta de entrada que cumple dos funciones. Una, acercar a la gente a la cultura, democratizar el arte, encontrar ese espacio de conexión con algo donde sienten las personas que no tienen que entrar a pelear, por decirlo así, a pelear por lo que ellos merecen o lo que es suyo. Eh, y por otro lado, ayuda también a levantar un montón de información de estas necesidades de primer orden sin esa predisposición a poner mi agenda o mis necesidades antes que la de los demás. Hay una especie de ambiente mucho más horizontal donde las personas están dispuestas a compartir emociones. Y ahí es donde se da, entre comillas, la magia, porque nosotros trabajamos muchas veces, o sea, nosotros trabajamos con lo que es la integración sociocultural de las personas en sus territorios a través de la cultura. Porque también afirmamos que del fondo es mucho más difícil ser un mal vecino cuando conoces al vecino, cuando sabes lo que siente, cuando conoces su historia, cuando sabes por lo que ha pasado. Es mucho más fácil, de alguna manera, pasar a llevar al otro cuando no le tienes asociado una identidad, una personalidad, una historia.
Y actualmente, esto es un tema global, digamos, no solamente en Chile, la migración es un tema. La migración es un tema que afecta a locales como a migrantes. Y requiere de estos espacios de encuentro, de espacios de diálogo, espacios de empatía, donde las emociones primen, no desde el yo necesito que tú te adaptes a mí, o yo necesito en el fondo que tú acates al territorio donde vienes, porque de alguna manera lo que nosotros tratamos de demostrar con la cultura y las artes es que lo que nosotros construimos hoy es una proyección hacia el futuro, pero para proyectar hacia el futuro es importante ver al pasado y el pasado de todos los que integran el presente. Y ahí es tan importante el migrante como la población histórica. Y esas dinámicas no se dan si es que uno junta a la gente, migrantes y, por ejemplo, población histórica, y les dice, oye, hablemos de seguridad. Uy, ahí queda la embarrada, porque esto es que no, es que tú, es que no sé qué, y metes bulla y no me respetas, bla, bla, bla. En cambio, cuando le invitamos a hablar como, oye, hablemos de arte, hablemos de qué es lo que nos sentimos que nos representa, cuáles son nuestras emociones, cómo se traducen, etcétera, se abre un espacio de diálogo distinto. Y ese es como uno de los espacios de trabajo de trama. Luego están la conexión entre otros actores que no son solamente la comunidad, sino que son, por ejemplo, las empresas locales. Hay empresas locales que tienen área de responsabilidad social empresarial y que destinan sus fondos de manera como un poco, no irresponsable, porque eso es como catalogarlo de una manera muy negativa, pero sí no tan pensadas para la comunidad en la que se insertan. Y por otro lado están las entidades públicas, actores públicos del tipo municipios y otras personerías que de alguna manera les cuesta mucho abarcar todas las necesidades de un territorio. En general las necesidades son muchas. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de generar estos vínculos, estos lazos y este entramado, digamos, social de un territorio que permita el desarrollo desde diversos ejes. Llegamos a la comunidad, tenemos un buen acercamiento con esa comunidad, generamos un espacio para acercar a la gente al arte, al mismo tiempo que vinculamos a esa comunidad con actores que pueden ser relevantes para su desarrollo. Y asimismo, estos actores pueden cumplir con áreas que deben cumplir como sus áreas de responsabilidad social empresarial. Entonces, los vecinos organizados pueden levantar proyectos que para ellos son relevantes para el territorio, al mismo tiempo que la empresa está cubriendo sus áreas en el fondo de responder ante la comunidad donde se insertan. Y al mismo tiempo hacemos en ese mismo tejido entrar a los organismos públicos para poder gestionar permisos, para hacer de estos procesos que estén dentro de lo regularizado, dentro de lo normado, y al mismo tiempo ellos poder levantar información de necesidades del territorio que tal vez no están viendo. Muchas veces las municipalidades trabajan con organizaciones de la sociedad civil de un territorio, pero organizaciones que ya contemplan gente organizada. No toda la gente participa en las juntas de vecinos, no toda la gente participa en estos espacios que la municipalidad abre para consultas ciudadanas, porque la gente siente una lejanía con la autoridad, digamos, siente una lejanía con la política y hartas brechas en el fondo que hay que derribar para que la gente realmente pueda sentirse partícipe de procesos colectivos que mejoran o desarrollan a todo un territorio. Y nosotros tratamos de ser un espacio intermedio. No somos municipio, no somos la comunidad, no somos una empresa en el fondo que tiene como una incidencia en el territorio, somos una organización que de alguna manera quiere que todas estas personas conversen y hagan lo mejor para cada uno de ellos. Y eso, perdón. Justo sobre ese punto, Nati, sobre ese punto me Sí, parece dale nomás. súper importante lo que estás diciendo para esta siguiente pregunta, que es sobre cuáles son los retos que tendría sobre eso, ¿no? Porque en esa contextualización que nos presenta sobre trama y todo lo que hacen y cómo lo desarrollan, me parece súper espectacular. ¿Cuáles serían ahora los retos para poder encarar lo que viene? Por un lado para trama y también por otro lado para Natalia, ¿no? Porque tú como emprendedora social cumples este rol de ser persona y de hacer y propiciar este cambio. Si algún día trama, por alguna razón, por ejemplo, deciden que ya no se ejecute como proyecto, Natalia estoy segura que va a liderar otro tipo de proyectos que van a impulsar a que este tema de la cultura también se transversalice a diferentes tipos de sociedades, de comunidades, entre otras cosas, ¿no? Entonces,
por eso que también me parece importante resaltar cuáles son tus retos. Así que bueno, ahí para empalmarlo a lo que me estás diciendo. Sí, oye, y en cualquier minuto, por favor, interrúmpeme, que yo me puedo largar hablando y uff, hasta mañana. Bueno, yo creo que son hartos retos y eso creo que es como la realidad de la mayoría de los emprendedores más que tienen un impulso más social. Yo creo, volviendo al tema como de la empatía y de la cercanía y de este como impulso de acercar a la gente de alguna manera, yo creo que igual habla de alguna personalidad. Creo que en general nos encontramos los emprendedores sociales con esas ganas de contribuir. Y eso a veces es algo muy bueno, de todas maneras lo es, y a veces es también una piedra de tope para la continuidad o sostenibilidad económica, por ejemplo, de los proyectos. Y creo que siempre eso es un desafío. Nosotros, si bien hemos logrado mantenernos bastante bien, sin fondos externos, sino que costeando nuestros propios proyectos, o sea, en el fondo, con la venta de nuestros proyectos, siempre es un desafío decir que no algunas veces, decir que no porque no están los fondos, decir que no porque no hay recursos, decir que no porque no hay tiempo y uno no da abasto y no puede agrandar el equipo porque no hay recursos y así. Y creo que eso es uno de los mayores desafíos, entender que para generar impacto es necesario rentabilizar lo que hacemos. Y a veces a los emprendedores sociales nos cuesta mucho eso, porque nosotros queremos ser un aporte, efectivamente, y hay una voluntad ahí que es bastante, eh, algunas veces como bastante despegada de lo que es como estabilidad financiera. Estamos dispuestos a sacrificar mucho por generar impacto, más que en el fondo esa estabilidad financiera. Y eso a veces nos juega en contra. Sobre todo porque con el tiempo he entendido que por mucho que yo quiera y que para mí sea más importante generar ese impacto social positivo antes que financiar el proyecto, hay un punto en que uno no tiene que dejar de generar ese impacto positivo porque ya no es financiable el proyecto. Entonces, esas cosas van de la mano. Lamentablemente, como emprendedores sociales, tenemos que insertarnos en el mundo en el mundo financiero, por decirlo de alguna forma. Porque muchas veces, claro, las entidades públicas tienen como la responsabilidad de velar por la sociedad, pero muchas veces, como decía antes también con el ejemplo de Trama, no dan abasto. Y son iniciativas como estas las que finalmente generan cambios y empiezan a generar estos tejidos que finalmente apuntan a cambios reales. Y en ese sentido creo que además Catalyst una buena instancia porque nos permite hablar desde distintos ejes de impacto y permitir darnos cuenta de que el emprendedor social que se enfoca en medio ambiente no es otro tema al que se enfoca en cultura, o no es otro el tema del que se enfoca en migración, o no es otro tema del que se enfoque en otro tipo de objetivos o sea, de objetivos de sostenibilidad de la ONU. Creo que eso también es un problema y creo que nos hemos ido dando cuenta, mientras más cercanos al 2030 estamos, que incluso ya están medio obsoletos esos objetivos, porque las cosas son mucho más blandas que tan como son 11 objetivos, cada objetivo tiene estos objetivos, como que creo que todo esto es una especie de sistema, de hecho lo es un sistema, y no podemos poner todo nuestro enfoque en un eje si es que si estamos desatendiendo el resto. Porque seguro esa desatención va a terminar boicoteando aquello donde estábamos poniendo toda nuestra atención. Y creo que eso es muy desafiante. Entender que uno no lo puede abarcar todo también, pero al mismo tiempo entender que es necesario tener esa mentalidad, ese pensamiento de complejidad de las cosas todo el tiempo súper abierto. Y eso también es agotador mentalmente. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, creo que los desafíos son infinitos y que uno los puede ir atendiendo de a poco, en tanto es capaz y en tanto también eh, dan para mantener la salud mental y para seguir siendo una persona operativa con la Claro, familia y otras cosas. súper, Natalia. Y bueno, la última pregunta y también ya para cerrar la entrevista, ¿qué desearías tú que Catalyst Latam o cómo crees que esta comunidad puede colaborar y puede colaborar también a la comunidad en la que tú te desarrollas? ¿No? Para cerrar y si quieres concluir tal vez con alguna una frasecita también, bienvenida. Yo creo que la pregunta simple siempre es recursos, pues todos necesitamos recursos.
pero entendiendo que en el fondo todos necesitamos recursos y no podemos acceder a ellos, digamos, así de fácil. No es como que Catalyst sea un gran banco que en el fondo nos va a financiar, sino que está para otras cosas que tienen más que ver con esta conexión y esta vinculación entre emprendedores sociales. Creo que lo más importante para mí como persona que quiere y necesita también, como parte de la sociedad, que se democratice y se descentralice la cultura. Y también como representante de Trama, creo que lo que más nos puede aportar Catalyst es en visibilizar eso mismo, que es un sistema. La sociedad genera un sistema con muchos engranajes, y cualquiera de esos engranajes, si se frena, va a generar un mal funcionamiento. Y eso es súper importante de tener en mente. Creo que la cultura ha sido súper relegada dentro de las cosas importantes. De hecho, no tiene un objetivo de sostenibilidad. Está un poco inserta en todos los demás, pero no se ve como un objetivo en sí mismo. Es como puede ser una herramienta para otros objetivos, pero pareciera que nadie está declarando que la cultura es esencial. Y de hecho, la cultura es un derecho. El acceso a la cultura es un derecho de las personas y está reconocido, digamos, internacionalmente. Y todo así no es un objetivo de sostenibilidad. Entonces creo que es súper importante poner el ojo ahí. Por lo mismo que decía antes, la cultura en sí misma es importante, pero también es un catalizador para muchos de los otros objetivos, sino para todos. Y es importante reconocerlo de esa forma. Entonces, Catalyst es un espacio para colaborar y para darnos cuenta también de que si es que yo, como agente de la cultura, no me preocupo de que mis proyectos no impacten negativamente el medio ambiente, es un problema. Si es que las personas que están enfocadas 100% en el cambio climático no se dan cuenta que sin la cultura no se puede sensibilizar a las personas con respecto a temas importantes que tal vez no accedieron en su educación, por ejemplo, básica, también es un problema. Porque ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo llegamos a las personas? Entonces, yo creo que ahí es donde yo veo al menos el mayor potencial de Catalyst, y la razón por la que también nos unimos es para generar esas redes y poder hacer una especie de divulgación de conocimiento, pero desde la cultura y desde su importancia. Y desde un poco de la prueba y error que hemos ido viendo. Nos pasa en Trama que tenemos mucha información que nosotros a veces no podemos hacer nada con ella, pero sí sería importante darla a organismos públicos o a organismos internacionales o a otros emprendedores sociales. Y creo que este es un espacio para eso, para compartirlo. Mil gracias, Nati. Un placer el poder haber dirigido esta entrevista. Esperamos que, claro, también puedas recibir todo el apoyo que se necesita y, claro, comparto contigo totalmente este tema de que hay ciertos ODS que necesitan ser actualizados. La cultura, el ser, el desarrollo de la persona como tal también es un tema que ahí compartimos en nuestros objetivos. Así que nada, mil gracias por este espacio y vamos a estar pronto Gracias a en ti. contacto. Muchas gracias. Chao. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar.